ahora Vanera va a arrancar explicando bien qué es lo que hacemos, cómo trabajamos en Chequeado, y por supuesto que es la oportunidad también para aquellos que pudieron jugar el juego de la sala escape y aquellos que todavía no pudieron jugar el juego, conversemos un poco respecto a esa cuestión. Lo mismo que dijo Anira, siéntanse libres de imaginar que esto es una redacción, y con cualquier redacción es por definición bulliciosa, es por definición la gente pregunta, la gente tiene curiosidad, la gente habla, así que no duden en intervenir cuando quieran, obviamente con respeto siempre nos manejamos, pero la idea es esa, ¿no? La idea es que esto no sea una cosa monótona, sino todo lo contrario, que nos aprovechemos mutuamente, nosotros para contarles a ustedes cómo trabajamos en Chequeado, y ustedes, por supuesto, también para consultar todas las dudas y también preguntar y comentar, ¿por qué no?, si se encontraron alguna vez con alguna información que les parecía un poco sospechosa, podemos decir. Pero bueno, no quiero spoilear más, así que arranque, Nira, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, porque ahora ya, esta hora que antes era buenas noches, ahora es buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Nira, yo soy parte del equipo de educación de Chequeado y cuento un poco, por las dudas. No voy a ahondar muchísimo en quiénes somos, pero si quieren saber más me preguntan, pero no quiero aburrir con la parte institucional. Chequeado es una organización sin fines de lucro que desde 2010 trabajamos, decimos nosotros, para mejorar el debate público, para tratar de contrarrestar la desinformación que circula, y nos gusta decir subir el costo de la mentira en un punto, que salga más caro esas cuestiones falsas o medio falsas o engañosas que circulan. Así que bueno, desde 2010 estamos haciendo esto de la verificación acá en Argentina, y como les decía, es una organización de lucro, sin fines de lucro, y tiene 3 programas principales. El de medios, que es lo que ven en chequeado.com, quien escribe las verificaciones, los explicadores, las notas, son los periodistas. De innovación, que intenta llegar de distintas maneras, con distintos formatos, a la audiencia, y piensa toda esa parte que tiene que ver con videos, con diferentes formas de compartir esos contenidos. Y de educación, programa del que formo parte yo, del que forma parte Mariano, y que lo que tratamos principalmente es que periodistas en particular y jóvenes en particular, pero ciudadanía en general, puedan contrarrestar la desinformación, participar del debate público con más y mejores datos, así como en líneas generales. Entonces, parte de lo que hacemos es publicar lo que nosotros llamamos verificaciones. Esas verificaciones a veces son de frases que dicen figuras públicas, que pueden ser políticos, sindicalistas, artistas, pero frases que dicen personas, y eso se contrasta con información. Otras veces lo que verificamos son contenidos que circulan generalmente en redes sociales. Puede ser cadenas de WhatsApp, posteos de Facebook, no sé, de Instagram, hasta videitos de YouTube, de TikTok ahora, ambas cosas. También se escriben otras notas, lo que llamamos en general explicadores, que no son verificaciones propiamente dichas, sino artículos que intentan aportar datos sobre determinada cuestión, pero que no parten de una frase o de un contenido puntual. Eso como para ir así en líneas generales. Y hoy particularmente lo que nos interesa compartir con ustedes en este encuentro es intercambiar un poco y contarles qué hacemos con relación a esto que llamamos desinformación. No sé si la palabra desinformación, digamos, les hace ruido la que usan, a qué les suena. ¿Cómo definirían ustedes desinformación? O sea, le lo preguntan... que pasa cotidianamente. Bueno, a ver, es interesante. Empezamos bien. Lo que pasa cotidianamente, es cierto, hay muchas desinformaciones circulando. ¿Cómo podríamos explicarle a una persona que, a diferencia de ustedes, no está, o todavía no tiene contacto con el método periodístico, por qué tienen que tener cuidado con las desinformaciones? ¿Qué piensan? Puede ser porque es con mala intención. Trae problemas de todo tipo.
algunas pueden ser de menor índole y otras pueden ser de un impacto social complicado, ¿no? A nivel tejido social me refiero, ¿no? El daño que puede También ocasionar. supongo por los intereses de las empresas educativas, porque no hay que dejar de pensar que son empresas que informan. Entonces hay intereses de por medio y bueno, también por ahí la tendencia se malinforma o se lleva la información para otro lado, ¿no? Buenísimo. O sea, hasta ahora ya tiraron como 5 puntos interesantísimos sobre desinformación. Por un lado, puede ser que sean datos que confunden, o sea, porque están dados como si fueran información, pero no lo son, porque son falsos, entonces confunden. recontra sí, son falsos y a veces son parte y parte y eso todavía confunde más. Por eso también nosotros usamos en Chequeado esta palabra, en Chequeado y en general todos los verificadores, desinformación, que por ahí no es muy simpática y no está tan difundida como el concepto de fake news o de noticias falsas, pero en parte, uy Mariano, ahora te escucho, perdón, termino la oración y te escuchamos, pero en parte desinformación es un concepto que agarra toda la complejidad de esto que ustedes están nombrando. Algunos decían porque lo hacen a propósito. Es cierto, hay veces que hay desinformación diseñada a propósito para confundir o para engañar. Hay veces que no. Hay veces que hay desinformación que se produce y que uno hace circular sin querer, por distintos motivos, porque no se da cuenta, porque agarra una página de humor y uno por ahí sí lo difunde a propósito para confundir y otro ni sabe. Entonces, ambas cosas son desinformación. Ahí aclaramos, en inglés hay palabras distintas, o sea, disinformation y misinformation para distinguir la información falsa o engañosa que está pensada y generada a propósito o manipulada, de la que se comparte por ignorancia. En español, en general, usamos desinformación que abarca todo, pero creo que está bueno saber que aparecen las dos cosas ahí. Después también decían esto de que busca confundir, que hay manipulación de los datos, de contra. Y por otro lado, algo que también vamos a volver sobre esto después, pero nos importa, además de por una cuestión incluso ética de lo que es cierto y lo que es no, porque puede generar daño, porque tiene consecuencias difundir, creer, generar información que no es cierta o que no es del todo cierta. Mariano y Tomás querían hablar, así que escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ante todo, de Chubut, saludo. El tema de la desinformación es algo que se ve constantemente, justamente de la mano de las redes sociales. Yo lo veo particularmente en el mercado de pases del fútbol, sobre todo de acá. Me tocó averiguar si venía un determinado jugador a Huracán de Comodoro a disputar el regional, y para eso tuve que contactarme vía Instagram con él para que me confirme que venía, porque todas las redes sociales del club y las redes sociales de portales de noticias deportivas estaban diciendo que Jeremías Asensio venía y Jeremías todavía no se había subido al avión. Entonces yo lo que hice fue levantar el teléfono y llamarlo. Y ahí sí posteé la información de que él venía para la página en la que estoy, LM Deportes. Pero la desinformación es algo que continuamente vivimos, hasta en el mundo del espectáculo, en la política, en el fútbol, en todos lados. Mira, me gustaría sumar por lo que está diciendo Mariano, es el ejemplo perfecto, digamos, del trabajo que hoy no realizan todos los periodistas, ¿no? Y eso es lo que, digamos, genera o degenera la información, ¿no? Lo que provoca estas desinformaciones que por ahí podrían haber quedado a veces digamos, recluidas en las redes sociales o en un público no tan masivo, cobren otro estado, porque no olvidemos que las redes sociales son hoy un canal de información más, y de hecho es un canal, le diría, cada vez más importante de información para muchas personas, inclusive más que los medios tradicionales, pero los medios tradicionales tienen todavía esa capacidad amplificadora de la desinformación.
O sea, una cosa es una información, la desinformación que gira en las redes, y otra cosa cuando esa desinformación ya la toma y la replica un medio con mayor capacidad de difusión, y eso llega y se multiplica. Es el famoso efecto de la bola de nieve, ¿no? Como cuando la vemos caer por la ladera y cada vez se hace más grande y que se hace más difícil de parar. Pero lo que hizo Mariano, levantar el teléfono, llamar directamente al involucrado, bueno, después lo vamos a ver que es uno de los pasos elementales, y es lo que cualquier editor le diría a un redactor. Bueno, cualquier editor con un poco de conciencia le diría a un redactor. Llamaste a la persona en cuestión, le preguntaste directamente si va a venir, no va a venir, si va a jugar, no va a jugar acá. Y el problema con las redes sociales es que no existen esos editores. No existe ese filtro, digamos, que en algunos medios sirve como para atajar ese tipo de desinformaciones, cuando de repente quizás llega un redactor que no tiene tanta experiencia. Hay otros redactores que ya están bastante curtidos, por decirlo en criollo, y ya saben de memoria cómo tienen que actuar. Pero tu ejemplo está muy bueno de las cosas que sí hay que hacer, Mariano. Así que, bueno, felicitaciones por eso. Bueno, muchas gracias. Jeremías Asensio ya había jugado en Huracán, por eso yo tenía el contacto con él, pero me dijo, Piti, no digas nada hasta que yo lo confirme. Y lo confirmó y atrás me dio el ok para que yo lo reconfirme en la página en la que estoy. Buenísimo. Tomás y Sebastián. Hola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. En el caso de Mariano, a mí me tocó a ver que si en las redes sociales como el Canal 9 Litoral, que es el de mi ciudad, está diciendo que Bilardo se enteró de la muerte de Maradona. Eso no me... tengo que... A ver, contacté a 3 periodistas, ninguno me respondieron. ¿Qué piensan ustedes? Puede pasar en cualquier tema, y en general lo que tratamos de hacer desde el chequeado es buscar las fuentes confiables que necesitemos. A veces nos pasa que no nos responden, después les vamos a contar a quienes consultamos, pero a veces pasa que no responden, y en todo caso se consigna en la nota. Explicitamos y decimos, bueno, contactamos a el vocero del ministro y hasta el momento no respondieron. Eso lo decimos como para que quede claro, pero intentamos obtener respuestas en general. Es importante hoy entender que los tiempos de las redes sociales aceleraron todos los tiempos de verificación también, ¿no? Porque hay como una idea de que esa cuestión que antes demandaba quizás horas, ¿no? Piensen ustedes que los diarios se elaboraban durante el día, más que nada durante la tarde, porque no hay diario que arranque, no hay diario viejo, digamos, de los que salían publicados que arrancara antes del mediodía, el trabajo de un periodista ahí. Tenían toda una tarde para verificar muchas veces una información, y los diarios se cierran recién a la noche. Desde que la información se volcó al online y obviamente después multiplicado esto por las redes sociales, todos esos tiempos se aceleran, pero ahí es donde uno tiene que tratar de tener una vara a nivel profesional, de decir cuándo les parece que una información tiene la verosimilitud necesaria para ser publicada. ¿Podemos perder la primicia frente a otros? Sí, pero también podemos equivocarnos y mal. Y el problema es que si nos equivocamos mal, hay lo que decía Nira recién, eso tiene consecuencias. O sea, no hay desinformación que no provoque daño. Toda la desinformación provoca daño, algunos mayores y otros menores. Pero, digamos, es una regla, les diría, difícil, que cada uno tiene que saber manejar en tiempos en los que la ansiedad parece ser la norma para trabajar en el periodismo también. Pero bueno, hay que seguir es bravísimo chequeando. Thank you. Seba y José, y después seguimos. Sí, buenas tardes. Bueno, el tema esto de la desinformación, como estaban charlando recién, en mi pueblo pasa a menudo. Yo vivo en un pueblo de 8.000 habitantes y aquí pasa siempre esto de las redes sociales. Por ejemplo, ayer se viralizó a través de las redes sociales que una chica hacía un descargo a través de una red social de algo que había pasado con tema de violencia de género, y eso se replicó por todos lados y en otros medios de comunicación, que la justicia no le había tomado la denuncia, y cuando llega una información con algo,
y después le aumentan algo más y va surgiendo otras cosas y eso va llegando a diferentes celulares, computadores, lo que sea, y nosotros tratamos de hacer un periodismo responsable en el medio donde estoy trabajando yo. Llamamos directamente al Ministerio Público Fiscal o llamamos también al comisario de acá de la comisaría de Amaicha para contactarnos si realmente le habían tomado la denuncia a esta chica, y había sido todo distinta la historia cuando uno va directamente a la fuente. Sí, es que creo que hay algo interesante con este fenómeno de la desinformación, que en un punto hay cosas que son nuevas, la circulación en redes sociales es nueva, la facilidad para crear un contenido y ponerlo a girar es nuevo, pero hay cuestiones que en realidad existieron siempre. O sea, las mentiras, por ejemplo, existieron siempre. Lo que pasa es que ahora muy fácilmente se difunden. Y en un punto, el trabajo, el oficio del periodista, de la periodista, en algunas cuestiones no cambia, se trate de un contenido viral que circula en redes o de algo más clásico. Esto que vos decís o que comentaban antes, ¿no? Ir a buscar la fuente oficial o al involucrado en el tema. Entonces, después vamos a ver esto más qué pasos podemos seguir como periodistas, pero sí, digamos, esto es un fenómeno que tiene particularidades muy nuevas, pero otras cuestiones que se parecen más a lo que venimos haciendo siempre. No sé si alguien más quería decir algo, si no, quiero recuperar, bueno, voy con esto y escuchamos, pero acá Yanela decía que faltan sanciones más duras, que hay desinformaciones que pueden costar la vida, caso Canosa, y yo agrego, y más en pandemia. Acá hay algunas cuestiones. Por un lado, la desinformación nos preocupa muchísimo, y es cierto que a la hora de elegir qué verificar, después lo vamos a ver, por ahí los que jugaron en la sala, y por ahí queda más claro, pero ver qué daño puede generar ese contenido, si muchas o muchos lo creen, es clave. Entonces, todo lo que tiene que ver con la salud suele ser prioritario. Estando en pandemia, más, ni que hablar. Puede de hecho, generar muchísimo daño. Sí, toda la situación, digo, para sumar a esto que estás contando vos de la salud, digo, la misma pandemia originó el término de infodemia, ¿no? O sea, todo lo que tenía que ver, todo lo que tenía relación directamente con la desinformación o la información falsa relacionado precisamente con las cuestiones de la pandemia. Digo, es como todo un capítulo aparte dentro de estas cuestiones y que se relaciona directamente en este caso con la necesidad de información. Digo, había una necesidad de información importante y muchas veces, antes dijeron al principio, resaltaron, digamos, el objetivo malicioso de desinformar. Hay quienes utilizan la desinformación de una forma maliciosa, hay quienes la comparten con las mejores intenciones sin saber que están compartiendo desinformación también. Entonces, todos podemos ser víctimas, por decirlo de alguna manera, de una desinformación. Nosotros como periodistas lo que tenemos que tener es un recaudo aparte por una cuestión de que nosotros podemos amplificar el mensaje, o sea, propalar el mensaje. Pero en tiempos en los que se necesita información, esos son los tiempos en los que más cuidado hay que tener precisamente. Y bueno, la pandemia, por lo que decía Nira, fue un ejemplo, digamos, de ese momento, sobre todo los primeros meses. ¿Se acordarán ustedes que no se conocía, no se sabía bien de qué se estaba hablando? Había mucha información contradictoria, inclusive información contradictoria a veces de fuentes oficiales que hicieron una cosa y después se corregían, pero lo importante era quedarse con la última versión, con la corrección, porque también muchas cosas se iban descubriendo a medida que pasaba el tiempo. Pero nuevamente la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, como un factor clave a tener en cuenta que a veces va contra el periodismo de calidad, pero que hay que tratar de recuperar de alguna manera. Sí, y algo que por ahí también me interesa compartir es la desinformación. Clarísimamente consideramos que es peligrosa y de verdad que nos matamos pensando cómo hacer, digamos, para contrarrestarla, para combatirla, para que no circule, para cortar cuando hay un contenido falso en la cresta de la ola y cortar y que no se siga difundiendo. 100% sí. El tema de las sanciones que acá menciona Yanela, nosotros nos solemos parar más del lado de nosotros le decimos alfabetización mediática, pero básicamente, y en parte me pongo mi sombrero de programa de educación,
cómo hacer para que tengamos herramientas, la ciudadanía, o sea, para que los periodistas y las periodistas informemos mejor y la ciudadanía tenga herramientas para distinguir información, digamos, de calidad de la información que no lo es. Porque ahí hay un tema también de libertad de expresión. La verdad es que muchas veces publicar información confusa con la pandemia se hace complejísimo y clarísimo, pero no es un delito. Entonces, no es que puede estar mal, o sea, de hecho, si me preguntan, sí, no me parece, pero es muy difícil el tema de cómo, digamos, cómo penalizar a los que difunden, publican información falsa. Ni que hablar cuando a veces ni siquiera es a propósito, porque por ahí cuando es a propósito o muy seguido, bueno, es más fácil de identificar. Pero bueno, lo que tiene también el tema de las redes es que aparece, yo no sé quién publicó esto, lo mando por WhatsApp, incluso a veces con buenas intenciones, pensando, che, hay que cuidarse de esto, o mira esto otro. Entonces, esa parte por ahí es más compleja. Creo que en lo que más podemos sumar es, digamos, como profesionales, hacer lo mejor posible, ser cuidadosos, verificar y como ciudadanos en general también, ir construyendo estas herramientas, estos criterios. Levantaron la mano Mauro y Omar también, mira. Dale, los escuchamos. Mauro, ¿te escuchamos? Ahí no sé, ¿se escuchan? Ahí. Yo que, bueno, comparto por ahí lo último que estabas hablando del tema de la libertad de expresión, ¿no es cierto? Porque uno a veces se indigna cuando escucha a Viviana Canosa o escucha a algunos personajes que están en la tele, sobre todo, que son formadores de opinión, pero a la vez también hay un límite ahí que creo que es la libertad de expresión y hasta dónde uno, ¿no es cierto?, tiene la vara como para decir, no, a esa mujer hay que sacarla, ¿no? Cuando en realidad, bueno, hay gente que la sigue, hay gente que cree eso, y bueno, después quedan cada uno si está desinformando o está errando en la información que está dando. Pero la pregunta que yo quería hacerles era, muchas veces en los casos policiales, sobre todo cuando por ahí hay alguna persona que desaparece, siempre hay como un manual, como un modus operandi que en algún momento involucran a algún familiar que estaba metido en el juego o por cuestiones de deudas o una cuestión. ¿Ustedes olfatean eso? ¿Se dan cuenta si eso es verídico o si hay un manual, digamos? A mí a veces me parece como que es de manual, que siempre que hay un caso de alguien que, por ejemplo, un menor que desaparece, en algún momento aparece el padre o la madre que tenía deudas con alguien, ¿no? Y después termina siendo mentira. No sé si ustedes por ahí eso lo observan. Te digo la verdad, no lo tenemos identificado y en parte no lo tenemos identificado porque dentro de todos los contenidos que sí chequeado, digamos, no verificamos, o sea, no hacemos verificaciones sobre casos no resueltos por la justicia, digamos. Si hay un caso que está en la justicia, nunca nos vamos a expedir antes que algún organismo. Lo que vos preguntás igual es interesante porque entiendo que no tiene que ver con si, no sé, dónde está el menor o la menor, sino si es cierto que tal persona, y en general no es algo que hacemos frecuentemente, por ahí porque muchas veces son cuestiones que quedan más en lo privado, pero, o sea, si vos me preguntás como ejemplos de chequeado, no tengo a mano en un punto porque no es lo que solemos cubrir, pero sí el método que usamos para verificar se puede aplicar tranquilamente, porque, o sea, ¿cómo verificar si una información es cierta o no? Cuando digo aplicar el método, digo intentar descubrir si eso es cierto o si no es cierto. Puede pasar que no lo logremos, pero podríamos aplicar el método porque no es que es un método pensado solo para determinado caso. No sé si te respondí.
Sí, hay que tener en cuenta también, Sí, sí, Nira, perdón, Mauro, era, sí. digo, tengamos en cuenta también de que acá estamos hablando también de cuestiones judiciales, cuestiones de investigación, digo, los periodistas, digo, no son los brazos auxiliares de la justicia, o sea, los periodistas se encargan técnicamente de informar respecto a cómo avanza la justicia, que podrá avanzar a tiempo dispar, digamos, o sea, con lo que son las necesidades, por supuesto, de que se aclaren las distintas situaciones y los distintos crímenes, pero en ese caso, digo, no confundamos también esa situación. Digo, si tu pregunta apunta y está totalmente válida a la cuestión de cuando culpan a alguien, el famoso perejil, por decirlo de alguna manera, sí, obviamente, si lo llevamos al caso policial, podría ser un ejemplo de desinformación, pero ahí hay otros factores también que están involucrados y hay elementos con los cuales el periodismo, o sea, aún aquellos que se dedican específicamente a lo policial, no cuentan, o sea, técnicamente para investigar una causa como debería contar, en este caso, la policía o la justicia. Pero yendo, digamos, a lo que es publicación de información en sí, en lo que sería la teoría, el método que pasa por, ya lo vamos a contar más adelante, investigar, consultar, digamos, contrastar, bueno, eso sí, lo podés aplicar tranquilamente. Lo que sí te vas a encontrar con esa traba en algún momento del Poder Judicial, ¿no? O sea, de cuánto avanzó la causa, pero sí se puede aplicar. Omar, Está. ¿quería decir algo? Sí, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Omar de Formosa. Yo le quería consultar. Ustedes hablaban de la peligrosidad de desinformar y acá en mi zona, digamos, hubo un caso muy paradigmático al respecto, pero que no fue de alguien en la red, sino que fue de un multimedio, digamos. Pensaba yo que por ahí el riesgo y el grado de daño que causan es mayor cuando surge de un multimedio. Y es el caso de las embarazadas Wichí en Formosa. Es un caso de TN de meses atrás. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Bajito, pero escuchamos. decía yo que el caso que quería por ahí compartir con ustedes era el caso de las embarazadas Wichí en el oeste de Formosa, que fue un caso de TN que logró difusión, digamos. Y es un caso complejo porque las personas están involucradas, incluso en la propia Formosa, no hay mucho conocimiento de lo que pasa allá, en el oeste, que está como a 600 kilómetros de la capital, digamos. Y es muy, muy fácil desinformar al respecto, porque nadie tiene un conocimiento real de lo que pasa ahí. Yo hablo porque estuve 7 años trabajando con ellos y sé que eso es mentira, digamos. Es imposible que haya pasado eso por una cuestión de cultura, de estructura. Y los medios, también estuve verificando en chequeado, no dicen que es mentira, digamos. Más allá de lo ideológico, lo político, que bueno, eso es secundario, eso es una mentira muy grande, digamos. Y sé que está en la justicia, sé que está judicializado en algún punto, pero el daño que puede hacer un tuitero o alguien que comenta en redes es mucho menor al que puede hacer, yo creo, un multimedio cuando transmite esta información, y creo que lo hace adrede, porque es imposible de comprobarlo. De comprobar para ustedes, no para mí ni para la gente que está ahí, digamos. O sea, para la mayoría del país es imposible, lo creen, pero eso no sucede, es imposible de que suceda, digamos. Solo las personas que viven ahí o que tienen un contacto real saben que es mentira, digamos. Entonces quería saber cómo proceder en ese caso en base a su método, digamos. Para un ciudadano, yo soy ciudadano, consumidor, todavía no soy periodista, pero sí viví mucho tiempo ahí y sé cómo funciona, digamos. Mi pregunta sería cómo aplicar el método de chequeado en ese caso, o si ustedes lo hicieron, digamos. Bien. Un montón de cosas interesantes en lo que decís. Por un lado, esto que traes de un multimedio o un medio cualquiera, absolutamente la desinformación puede venir de figuras públicas, puede venir de las redes sociales y autores desconocidos, puede venir de medios de comunicación. De hecho,
en Chequeado verificamos contenidos, a veces que aparecieron en las redes, no sabemos quién lo produjo, o un usuario que nadie conoce, a veces frases de personas y a veces titulares o cuestiones que aparecen en medios. Y efectivamente, esto que vos decís del daño que puede generar, y es algo que tenemos en cuenta a la hora de verificar, pero sí, probablemente, justamente por eso empezamos verificando figuras públicas, y con esta idea de que si yo digo una mentira en mi casa y me escucha mi familia, bueno, todo bien, sos una mentirosa, pero te escucharon 3 o 4. Ahora, si sos un funcionario, si sos una funcionaria, tenés una cierta responsabilidad. Si sos un comunicador en televisión, tenés cierta responsabilidad. Si sos un medio, tenés cierta responsabilidad. Con respecto al caso en particular que mencionás, del que asumo no tengo información, pero como tema para verificar, el método de verificación se puede aplicar, y este es el primer paso que decimos, siempre que estemos chequeando algo que haya manera, que haya evidencia para decir si sucedió o no sucedió. Por ejemplo, un hecho específico, si pasó o no pasó determinada cosa, o estadísticas, o si se puede o no se puede según el código o la ley de determinada provincia, de determinado país. Esas cosas se pueden verificar. De nuevo, con las disculpas de caso de no conocer el tema particular del que estás hablando, creo que algo que puede servir es pensar conceptos específicos, ¿cómo decirlo? Pensar, como dividir este tema en partes que puedan ser verificadas. Entonces, por ahí es verdad, si hay un caso que está en la justicia, una verificación no vamos a poder hacer, porque no tenemos que se haya expedido la justicia, pero probablemente sí se pueden, por ejemplo, aportar datos sobre el tema. Yo antes les decía que además de verificaciones en Chequeado se publican notas de 2 tipos que se llaman, una se llama hilando fino, que en general tiene que ver con explicar un detalle específico, una nota muy cortita sobre algún tema, y otras que son los explicadores, que suelen ser notas del estilo de qué se sabe sobre determinado tema. Entonces, de nuevo, y sin conocer el caso, por ahí sobre esto que vos mencionás, una de las opciones es o elegir cuestiones concretas, afirmaciones que se puedan verificar, o contar con la mejor evidencia, con los mejores datos disponibles, qué es lo que está sucediendo al respecto. No sé si te respondí, porque me perdí en algunas partes que lo escuchaba muy... Sí. Aparece el caso en la sección explicadores de Chequeado, digamos, pero no lo toca concretamente, sino lateralmente. Solamente aborda lo que decidió o lo que el dictamen de la Corte Interamericana. Pero no aborda el tema, que el caso es falso, digamos. Lo que sucedió Omar, es falso. ¿Sí? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Nos podrías decir a qué te referís con qué es falso? Yo tampoco conozco, no sé de qué estás hablando, estaba tratando de Bueno, googlear, pero ¿a qué te referís? sí, el caso ¿Qué tal? era un caso que se difundió en TN sobre embarazadas wichí que eran perseguidas por la policía en tiempos de pandemia. O sea, se decía que la policía persiguió a mujeres wichí embarazadas y que éstas se escondían en el monte para no ser capturadas. Digamos, eso era el caso. Y se promocionó como que la estaban persiguiendo, y eso es imposible, digamos. También se dijo que no había hospital y ese tipo de cosas. Y eso es falso, pero falsísimo, digamos. Por un lado, porque el desconocimiento que hay de la cultura wichí, es imposible que un blanco persiga a un wichí rodeado de wichís. Los matarían, digamos. Omar, ¿vos sos wichí? No, yo soy... no soy wichí, soy blanco. Tampoco me gusta dividir así la gente, pero no soy wichí. Pero viví mucho tiempo con ellos y sé cómo funciona la cultura y sé que eso es falso, y me llamó la atención que en este caso Chequeado toca el tema, pero lo hace lateralmente, como no queriendo involucrar al multimedia. Esa es la realidad. Quería consultarles cómo funciona. ¿Cómo? Quería consultar cómo
cómo funciona en ese caso, digamos. Sé que está en la justicia el hecho en sí, judicializado, pero, digamos, no es muy difícil chequear en el sentido de que las personas involucradas están ahí, o no sé Bueno, cómo se es podría muy hacer. interesante lo que decís. Voy más o menos respondiendo. Y Yanela ahí pregunta cómo nació el método, que después vamos a explicar también eso. Por un lado, varias cosas. Primero, esto que decís de que el caso está en la justicia, la verdad es que es una de las limitaciones, si se quiere, que tenemos en Chequeado, que no, digamos, hasta que no haya una definición, entiendo que podría ser uno de los motivos por los cuales no se vaya a fondo, como decís, y se tome, por ejemplo, en este caso, la resolución de un organismo internacional. No obstante, sí me parece interesante el caso que traes, porque vos decís, es muy fácil chequear. En ese punto, solo en ese punto, un poco voy a disentir, porque ahí tenemos algo que creo que es fácil, sobre todo muy fácil, es engañar, inventar, mentir. Eso es bastante sencillo. En un minuto uno puede inventar algo, sacarlo de la galera, dicho mal y pronto. Eso puede hacer muchísimo daño y no siempre es tan sencillo desmentir algo. A veces nos pasa que por ahí tardamos días en desmentir algo que uno dice, hay que salir urgente con esto, porque es peligrosísimo que se siga difundiendo, pero hasta no estar segurísimos, y no solo estar segurísimos y segurísimas, y sino algo que acá es un poco el contrato que tenemos con la audiencia, hasta no poder explicitar y poner a disposición de quienes nos leen la evidencia, las pruebas, los datos, no vamos a publicar. Entonces, y desde el área de educación, que tratamos de explicar el proceso, no es tan sencillo, y sobre todo es costoso y lento. O sea, es mucho más fácil mentir que desmentir en un punto. Salvo, es verdad, hay situaciones muy concretas en las cuales es una foto falsa, se encuentra rápido la foto que fue trucada, y ahí es más sencillo, pero en general suele ser un proceso bastante complejo y costoso, pero respondiéndole un poco a Yanela y hasta también vinculado con el por qué la sala, el método que usamos en Chequeado, y que es el método que usamos con variaciones muy, muy chiquititas, en general los verificadores de todo el mundo. Hay un movimiento, una red internacional de fact-checking que junta un montón de organizaciones y medios, porque no son todos medios, que hacen verificación, y el método que usamos es muy, muy similar, salvo pequeños detalles. En parte surge con esta idea de poner a disposición la información de quien nos lee. O sea, en un punto es, no me creas porque soy Chequeado y te lo digo y tengo ese nombre y te voy a decir que esto es cierto, que no es cierto, sino pongo a disposición y abro toda la información disponible sobre este tema. De hecho, Nira, ahí compartieron, Mariela compartió el explicador que se hizo en su momento sobre el tema de las mujeres wichis en Formosa. Fíjense si entran, porque está bueno que vean cómo se resolvió en ese caso. Hay diferencias con respecto a otros momentos en los cuales nosotros contrarrestamos la información y le damos algún tipo de valoración de acuerdo a cuánto se pudo verificar esa información o no. En este caso, de lo que se trató fue de explicar, estaba repasando a ver cómo lo habían resuelto los colegas en ese momento de la redacción, de explicar, digamos, lo que decía y lo que no decía esta decisión de la Comisión Interamericana. Porque, ¿qué pasa muchas veces cuando se pronuncia un organismo internacional o a veces mismo local? O sea, algunos medios o algunas informaciones que surgen y se difunden después a través de redes sociales toman solo una parte de lo que se dice sobre ese tema. Entonces, fíjense ustedes el desarrollo ese después digo, miren lo más tranquilo porque es largo para leerlo ahora, pero de última cualquier cosa nos consultan, pero lo que se trató en ese momento fue de explicar las distintas informaciones que había sobre esa cuestión. O sea, ¿qué decía que no decía la Comisión Interamericana? ¿Qué decía Pietragala en ese momento, el secretario de Derechos Humanos? ¿Qué decía otro actor involucrado? Digo, de lo que se trató no fue de validar o no validar esa información, sino de
brindar las herramientas lo más completas posible como para que hubiera la mayor transparencia con respecto a eso que estaba circulando. No recuerdo honestamente en ese momento por qué o qué se decía o qué no se decía de la Comisión Interamericana. Sí tengo un reflejo del caso lejano que lo mencionás, Omar, y recuerdo también que cobró cierta notoriedad y recuerdo también que después salió en parte una desmentida por parte de algunos medios respecto a eso. Pero honestamente, fíjense, porque ahora lo vamos a ver con un ejemplo, ahora vamos a ver con ejemplos de otras informaciones donde sí se puede validar si eso es falso o no es falso, o si es en las distintas graduaciones que tenemos en chequeado, si es inverosímil, si no es tan creíble, si es engañoso. Pero bueno, digo, para contrastar que, no, como decía Nira, no siempre es tan sencilla poder acceder a esa validación total de algo. Y muchas veces esa validación, a la luz de nuevas circunstancias, puede cambiar también, porque eso le pasa al periodismo también. Nosotros hoy podemos salir a decir una información que nosotros con buena fe, creemos que es verosímil porque siguió todo un método de chequeado. Pero de repente mañana se conoce algo nuevo, algún dato nuevo sobre esa información que cambia, quizás no radicalmente, pero en parte ese dato, esa información, bueno, lo honesto sería corregirnos y nosotros nos corregimos. De hecho, fíjense que en las notas muchas veces hay después correcciones y en la fecha en la que se edita eso nuevamente, a la luz de nuevos datos, a la luz de nueva información. Digo, hay que tener en cuenta también eso, ¿no? O sea, porque el periodismo se hace sobre la marcha y no tiene el acceso a la verdad absoluta muchas veces. Es un término muy utópico, ¿no? O sea, sí tiene acceso a verosimilitud, o sea, la mayor grado de fidelidad con la honestidad de esa información. Pero bueno, digo, esto siempre en determinadas reglas éticas. Igual está buenísimo el caso que trajiste, Omar, porque es un caso que fue en su momento muy polémico. Y bueno, los invito después a leerlo y en todo caso escríbanos y coméntenos después. Pero fíjense que ahora es distinto con los ejemplos que vamos a dar. Y, perdón, agrego algo que por ahí es interesante. La verdad es compleja, digamos, no creo que nunca lleguemos a la verdad. Yo suelo decir, la verdad, nunca vamos a saber cuál es la verdad. Ahora, hay cuestiones que son mentiras. O sea, y cuando podemos probar que algo no es cierto, sí podemos decir que determinado contenido, o que determinado dato, o que determinada afirmación es falsa, o que determinado hecho fue, no sé, en un país y no en otro, por ejemplo. Entonces, por ahí es difícil asegurar algunas cuestiones, pero a veces lo que sí podemos hacer es buscar la mejor información disponible y desmentir algunas otras cuestiones. Entonces, por ahí no tanto el concepto de la verdad, no me animaría a decir que llegamos a la verdad, pero sí que a veces encontramos cuestiones que son falsas o falsas en parte, o engañosas o confusas, como decían antes. Mira, ahí Nira compartí la filmina que habla precisamente sobre cómo los divide First Draft a los tipos de desinformación. Es un poco lo que venimos comentando respecto a que no es todo tan blanco-negro las cosas. A veces son grises también, ¿no? O sea, y eso lo hace complejísimo. Ahí es donde se cometen los errores muchas veces, o sea, aún los bien intencionados, ¿no? O sea, los errores que no son, como habían dicho bien antes un compañero, maliciosos, ¿no? Pero, digo, fíjense también, quizás el primer ejemplo, el de la sátira o la parodia, es el más peligroso de todos, porque muchas veces algo se puede decir en forma de broma, pero si no está claro el código, que eso es una broma, si de repente el receptor del mensaje no entiende que el emisor suele hablar en ese código, se puede malinterpretar, se puede tomar como desinformación. Y ahí es donde se produce, digamos, por ejemplo, una de estas cadenas de desinformación. Después hay otros ejemplos, no sé si lo querés recorrer ese o... Yo digo, después cuando vamos con el método nos metemos más, pero sí saber esto, que una noticia falsa puede ser un invento absoluto, pero también puede ser, pasa mucho y es muy sencillo hacerlo, publicar un video de algo que efectivamente pasó, pero decir que pasó en otro país o en otro momento o que es de otra cosa. Pongo una foto de una manifestación en España y digo, toda esta gente se juntó ayer en contra de determinada medida, por ejemplo. Ni que hablar de esto. Algo que también pasa mucho es
reflotar entrevistas viejas, que son entrevistas reales, digamos, que sucedieron, pero por ahí sucedieron hace 6 años. Y el titular puesto ahora, o sacar una parte de esa entrevista ahora, da a entender algo diferente. Entonces, ¿eso es una mentira? No, una mentira no es, pero a veces algo sacado de contexto, manipulado, desinforma también. Entonces, es súper diverso los formatos y las maneras de desinformar. En un punto por ahí las más burdas, bueno, es más sencillo a veces el proceso para desmentirlo, pero hay veces que es esto, que están mezcladas cosas que son ciertas, cosas que no son ciertas, cosas que no hay manera de saber si son ciertas. Entonces, por ahí es interesante esto, como tener en la cabeza estos distintos modos de desinformar, muchas veces, de hecho, aparecen mezclados. O sea, bueno, de hecho, ahí les compartí unas informaciones que estuvieron dando vuelta. No sé si las llegan a leer. Uno es un tweet con una frase que se le atribuye a Kreplach, ministro de Salud bonaerense, que dice: los que tienen varios hijos, vacunen solo al mayor para ir viendo cómo viene la mano. Y del otro lado es un tuit de un usuario que habla sobre datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación y que informa que 48.000 personas fallecían en 2021, la gran mayoría de ellas estaban vacunadas, ¿no? Habla de 43.000 sobre 48.000. O sea, esto nunca lo vas a ver o escuchar en el tele ni en ningún medio ensobrado. Alonso, levantaste la mano, ¿sí? Creo que habías levantado la mano antes, ¿no? Sí. Perdón. Sí, yo soy un usuario acérrimo a Twitter, lo uso bastante, y yo tengo la teoría de que Twitter es una cloaca. ¿En qué sentido una cloaca? Que de 10 tweets informativos son 9 mentira y uno solo es verdad. Especialmente cuando hay elecciones, es terrible. Los trolls, como dicen ahora, es terrible. Es mucha mentira y circula mucho por redes sociales. Sí, bueno, es bastante fangoso Twitter y cada vez más, ¿no? Pero por eso es que tenemos que tener cuidado nosotros, porque es cierto que de repente en Twitter hay información válida y cada vez más los organismos públicos, las personas, las personas públicas, las autoridades eligen informar a través de Twitter, eligen comunicar a través de Twitter directamente, ¿no? Entonces hay que aprender a discernir una de la otra, ¿no? O sea, hay varias cosas que tenemos que prestar atención. Seguramente aquellos que sí tuvieron la oportunidad de jugar a la sala de escape, ya algunas cosas de esas tendrán identificadas, pero digo, si yo le pongo estos dos tweets, por ejemplo, ¿no? Que se los pueden cruzar en cualquier momento, se los pueden cruzar, quizás alguno se lo cruzó inclusive. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué piensan? ¿Les suena raro? ¿Les suena raro? Los dos tweets parecen raros. Los dos tweets te parecen raros. ¿Por qué te parecen raros? Y primero no puedo andar diciéndole, y voy viendo, vacuna al mayor y la vamos viendo, a ver si se... No hay es algo polémico. Es una humorada eso. No sé. Yo creo que también ahí se ve mucho el usuario, quién lo publica. Sí. Y, Bueno, y en el otro de 48, 43... Ojo que no siempre la claridad de si una información es real o no nos la da el usuario, ¿eh? O sea, es sí un elemento más para prestar atención, pero no siempre, digo, un usuario totalmente autorizado puede dar una información falsa también, o una desinformación. Entonces, cuidado con esto también. Vacuno al mayor, tiro el bochazo y que se arreglen los de arriba. ¿Cómo? Vacuno a mi hijo mayor, tiro el bochazo y que se arreglen los de arriba. Bueno, esa es un poco la idea del tuit ¿no? Que mandan. A mí me interesa detenerme en lo que dijo, creo que Mariela, que es una humorada. Sí, precisamente es una humorada. De hecho, cuando hicimos les voy a compartir la resolución acá por el chat, igual la subió también, creo que ni a los comentarios como para que la puedan ver, pero bueno, así la tienen a mano, por las dudas si lo quieren ver ahora. Fíjense ahí la resolución que está subida. Y finalmente sí, concluye que es una humorada. Forma parte de esto que hablábamos antes de la sátira, ¿no? O sea, pero para llegar a esa conclusión, nosotros como periodistas tenemos que seguir toda una serie de pasos. De hecho, bueno, ahí están explicados
no vamos por ahí a ahondar demasiado ahora con esto, porque si no se nos va a ir demasiado largo, y la idea también es que hablemos un poco sobre su experiencia en la sala. Pero digo, si ustedes después tienen la oportunidad de leerlo, fíjense que se siguen toda una serie de pasos. El problema, como bien dice Yanela, muchos creen... perdón, Yanela me parece que está hablando del otro. Bueno, sí, ahora vamos a ir con el otro. El problema con la sátira es que no está identificado claro que acá eso es una sátira. No está identificado claro. O sea, puede ser que de repente, o sea, alguien conozca que licenciado Macoco suele hablar en ese tono, pero no todo el mundo tiene obligación de conocer licenciado Macoco. Entonces, alguien por ahí se... ¿La foto no dice algo, Mariano? La foto, ¿Cómo, perdón? No soy muy seguidor de Twitter, pero la foto ahí, el dibujito animado y Macoco que se refiere al grupo cómico, ¿no te da una pista? Claro, es poco serio, tiene razón en lo que dice. Pero ojo con eso, porque por ahí... Sí, ojo, porque hay muchos usuarios que son periodistas y usan dibujos de ellos. Por ejemplo, Nick, que es dibujante, usa un dibujo de él. Entonces... Claro, pero no solo eso, por ahí, a ver, pónganle un usuario que se pone un dibujito, que se pone el payaso mameluco, @ el payaso mameluco, y por ahí tiene una información que es correcta. O sea, no necesariamente porque se llama el payaso mameluco y use un dibujito, la información va a ser, sujeta a ser falsa o a ser una información engañosa. Ojo con eso, digo, eso es un elemento que nos llama la atención, que tenemos que decodificarlo dentro de toda la amplia, digamos, abanico de elementos a tener en cuenta. Sí, por supuesto, sí, si alguien usa un dibujo que me parece algo cómico, se pone un nombre cómico, y bueno, por lo menos nos puede encender una luz de alerta. ¿Nos tenemos que quedar con eso? No nos tenemos que quedar solo con eso. Ahí es donde entramos a recorrer todo el paso, todos los pasos para poder descubrir si eso es real, no es real, si es verosímil, no es verosímil, si se acerca o no a una fuente oficial que, bueno, en este caso les diría casi que es básico hacer el paso que hizo Mariano, ¿no? O sea, levantar el teléfono y llamar al Ministerio de Salud en primer lugar, o sea, para preguntar si Kreplak dijo o no dijo eso. Sí, también más que nada, como está citando, es como podés buscar. Si es una cita, como está haciendo ahí, como podés buscar más o menos. Por supuesto. Si no es una cita. Buscar las últimas entrevistas, claro, ver si algo fuente. de eso circuló en público. Tomás, levantaste la mano, y Diego también levantó la mano. Bueno, a ver, hablar de la humorada o cualquier cosa de chiste, no sé, no estoy defendiendo a nadie, pero la página de Facebook Indignado publica algo que es un meme y usted lo nota como si es falsa esa noticia, pero ellos publican un meme. Claro, pero es interesante lo que vos mencionás, y en el método aparece. Por ahí, acá también, el caso del licenciado Macoco, los que lo siguen saben que en realidad son bromas, o es en tono irónico, mismo los memes. El tema, y es lo que decíamos antes, por eso hablamos de desinformación y no solo de desinformación a veces compartida por ignorancia, sin querer y no solo en forma maliciosa, por ahí, por más que nace como una broma, como un meme, como lo que fuere, se difunde y la gente, un montón de personas, lo creen. En general, sobre todo aparte con cuestiones que circulan en redes, uno puede saber cuánta gente lo compartió. Es verdad que hay gente que lo comparte y sabe que no es cierto, pero hay otra gente que lo comparte y piensa que es cierto. Entonces... Como el testeo de COVID en Quilmes, haciendo el testeo así en la cabeza en vez del testeo de máquina. Claro, por eso digo, más allá de si fue generado a propósito, si era una humorada, si no era una humorada, de nuevo, algo que nos estamos continuamente mirando son cuáles son las consecuencias si las personas creen eso. Entonces, lo hayan hecho a propósito o lo hayan hecho sin querer, si es peligroso por algún motivo o tiene consecuencias que muchas personas crean algo que no es cierto, entonces vamos a decir, vale la pena desmentirlo. No, por ahí, bueno, digo, el punto no es si Macoco es bueno o malo, o si es un mentiroso. No es un mentiroso, es un humorista. Ahora, sí nos va a importar que las personas no crean que eso es cierto, porque no lo es. A él, de hecho, tampoco le interesa
que la gente piense que eso es cierto, le interesaba hacer humor, pero el tema es que por las características de las redes, bueno, eso se viraliza y un montón de personas lo creen cierto, y en función de eso, en este caso ahí alguien preguntaba sobre las consecuencias, bueno, creer que Kreplak dijo eso, si uno le dice, pará, si el ministro de Salud está diciendo eso, entonces, de verdad, por las dudas no anoto a mi hijo, y no anoto a mi hijo a vacunarse en el medio de una pandemia. O sea, eso tiene efectos clarísimos. Entonces, en ese sentido decimos, vamos a evaluar y si vale la pena que eso sea verificado, lo vamos a verificar más allá de si haya habido o no mala intención. Sí, no es una valoración sobre el emisor de la información, es una valoración sobre la información. Digo, tengamos en cuenta eso también. Porque acá no se está, como dijo Antonio, no está jugando lo que hace o no hace el licenciado Macoco. O sea, pero lo que estamos tratando de discernir es si esa información, luego cuando toma otro color, empieza a difundirse, puede llegar a sonar engañosa, ¿no? Si no está claro el código en algún lado de que es una parodia. Sucedió, ahora estaba intentando encontrar el caso puntual, pero bueno, sabrán disculparme, no lo recuerdo bien, pero en Infobae hace un tiempo también se publicaban unas columnas que eran en parodia, los fines de semana, pero no estaba en ningún lado claro que era una parodia, o sea, no está identificado como parodia. Entonces, ¿qué es lo que... En el diario sí, ahí lo que pasaba es que en el diario sí, pero cuando eso se iba a Facebook se le perdía la partecita de arriba que decía humor político, entonces... Claro. Entonces, digo, si ustedes le sacan esa cosita tan chiquita que es humor político, o sea, te puede cambiar la interpretación del artículo. Si está claro, es humor, y el humor es humor. Ahora, cuando falta ese código para aquellos que no conocen, por ahí el autor, por ahí el tono de esa columna, por ahí, bueno, en este caso un tuit, ahí es donde corremos el riesgo de provocar la desinformación. Y bueno, y Alonso mencionaba que tiene razón, y de hecho lo hemos trabajado en Chequeado, la gente mayor que no está habituada a las redes, muchas veces les puede afectar de otra manera también todo esto. Digo, tengamos en cuenta que nosotros tenemos una manera de codificar las redes que por ahí otras personas que están menos habituadas no la tienen. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de los impactos de esas informaciones. Bueno, el segundo ejemplo, para hacerlo corto, también se los pego aquí en el chat. Fíjense después que en ese caso la información era una desinformación porque se trataba de una interpretación errónea de un informe oficial del Ministerio de Salud. Sí, Diego, perdón, habías levantado la mano, ahí te doy la palabra. No, pero es algo general en lo que se da de todo esto. Obviamente que es una carrera de periodismo y hablamos siempre de gente que está con la necesidad que urge realmente de chequear todo. Hacen algunas campañas, como vi ahí algunos compañeros que han puesto, los más vulnerables los adultos, los más vulnerables los fanáticos, los no naturalizados digitales, los convertidos, hacen algo para que realmente todo un montón de otra gente no consuma todas estas fake news y maliciosas y otras, con múltiples cuestiones con que se vuelcan la información, no solo para los periodistas, ¿no? Perdón, ¿quiénes si hacen algo? Me perdí la primera parte. No, que se hacen ustedes algo para la gente en general, para que realmente puedan empezar a tener chequeados desde la casa, desde la computadora, desde la tablet, desde el celular, y no solo hacer copio y pego, me gusta o replico, y encima le pongo mi parecer. Entonces también, no solo usuario, hay un run extraño si no se sigue también a todo el resto de la comunidad, no solo a los periodistas, ¿no? Sí, es lo que intentamos. De hecho, en particular, yo desde el programa de educación no me dedico a escribir artículos, sino justamente a pensar proyectos, ideas para periodistas, para jóvenes y para el público en general. Hay proyectos re diversos, algunos súper interesantes, pero en un punto sí estamos convencidísimos de que no alcanza con el trabajo periodístico y por eso Chequeado nació con un área de educación, digamos, en ese sentido. Y a eso llamamos alfabetización mediática. O sea, necesitamos que todos tengamos ciertas herramientas. Obviamente no pretendemos que cualquier persona desde su casa esté todo el tiempo haciendo el trabajo de un chequeador, porque obvio que es esfuerzo y es imposible, pero sí, por lo menos... Sí, pero antes de realmente
jugarse, ¿no? Así, con tanta liviandad de mandar algo, de repente, por lo menos, no te digo los 8 pasos o otras cuestiones, pero que algunos por lo menos chequee realmente para no consumir eso, ¿no? Es muy bueno el laburo de chequear la información. Va, a mí, personalmente, Gracias. a mí me atrapa, me gusta bastante. Sí, es que es clave esto que dicen y, o sea, es sincero esto de que pensamos que no alcanza con los periodistas claramente, de nuevo, por eso existe el área de educación y vamos buscando esto, diferentes modos, diferentes alternativas, pero básicamente lo que pensamos es que tenemos que enseñar pensamiento crítico. O sea, es verdad, no necesariamente tengo por qué saber si algo que me llega por WhatsApp es cierto o no es cierto, pero sí tengo que tener la capacidad de tener algunas alarmas, de mirar si está reenviado o no está reenviado, de buscar si tiene una fuente, de ver si el sitio es confiable o no es confiable, de poder buscar a qué informe hace referencia, por ejemplo. Sí, recontra sí. En las notas de chequeado, de nuevo, si bien no alcanza, por eso también ponemos a disposición la información, entonces no es una cuestión de decir, bueno, esto es así porque nosotros lo encontramos, pero, Diego creo que estaba hablando, pero sí es parte de la misión de chequeado, que toda la ciudadanía tenga esas herramientas, porque es la manera de participar mejor del debate, digamos. Por ahí acá no nos estamos centrando tan específicamente en eso, porque bueno, estamos como en la parte que nos compete desde el oficio y desde el laburo periodístico, pero coincidimos 100%. Mira, ¿no se Sí. puede hacer el día del chequeador una vez por semana? ¿Una vez por semana? Sí. Yo te sigo. Podemos probar proponerlo. No, para que todos, como somos todos compañeros de distintos lados, o sea, que haya una cadena de, como hicimos el otro día, de cubrir las elecciones en todo el país, ¿no? Que hubiera una cosa así, algo similar de voluntarios que se sumen. Te lo tomo, Néstor. Estoy ya armando el grupo de WhatsApp, India. Ojo, porque sí, o sea, es una gran idea y de hecho, nada, hay un montón de cosas de las que podríamos conversar, pero el programa de medios de chequeado viene trabajando hace tiempo y con elecciones, que justo lo mencionás, lo más colaborativamente posible, digamos. Así como en función de lo que decía Diego, no alcanza con el periodismo, de la parte periodística tampoco alcanza con nosotros solos. O sea, y esto lo venimos viendo en 2019, ya participamos y coordinamos un proyecto colaborativo para contrarrestar la desinformación, del que formaron parte, como, no voy a decir errores, pero como 30 medios que produjeron información y más de 100 que apoyaron, pero claramente solos ya sabemos que no alcanza. O sea, nunca vamos a llegar, si de verdad queremos que lo que se difunda es la mejor información posible, no somos nosotros los que le vamos a llegar a todo el mundo, así que es clave esto que de hecho, pero sí. Desde la sociedad civil cada vez más se impone la idea de trabajar en alianzas, ¿no? Porque hay temas que son inabarcables por una sola organización, por una sola asociación. Inclusive desde el periodismo cada vez más se trabaja en algunas cuestiones en alianza. Digo, las grandes investigaciones, hoy por hoy, sobre todo las investigaciones internacionales, se realizan sobre todo en manera de plataformas, ¿no? Es difícil que un solo medio tome una investigación sobre sus espaldas, primero porque también desde los medios cada vez más hay una desinversión galopante, o sea, hay menos brazos, menos gente preparada, menos capacidad de los recursos humanos, entonces cada vez más se vuelve, digamos, casi quijotesco, ¿no? Llevar adelante una investigación desde los medios. Y desde una asociación civil, desde la sociedad civil, también muchas veces se dan alianzas entre distintas asociaciones que tienen fortalezas cada una de ellas, ¿no? O sea, por ahí nosotros trabajamos mucho el aspecto informativo, nos aliamos con alguna otra asociación que trabaja mucho el aspecto, por ejemplo, de los adultos mayores, y a partir de ahí surge algún tipo de trabajo en común, donde cada uno aporta lo que puede y lo que se siente más seguro, y de ahí salen resultados, ¿no? Mayormente positivos. Pero bueno, esto que planteaba Néstor, de hacer una gran red de chequeadores, sí sería espectacular, o sea, sería buenísimo.
Sería espectacular como De hecho, una de contención. internacionalmente existe. O sea, está la red internacional de fact-checking. Traigo esto porque por ahí, si bien no es tan específico de la charla, pero muchas veces cuando queremos saber sobre algo que está pasando en otro país, por ejemplo, muchas veces es una buena referencia alguna organización que hace fact-checking, que verifica en otro país. Nos pasó, hablando de colaboración, ya lo sabemos, desde el año pasado en pandemia, una pandemia justamente nos agarró a todos, digamos. En todos los países había pandemia. Y así como en todos los países había pandemia, en todos los países había infodemia y desinformación, y algo que hicimos fue coordinar con un montón de organizaciones de chequeadores de América Latina para publicar en conjunto desmentidas a desinformaciones que circulaban, y fue recontra útil, porque a veces por ahí llegaba, se viralizaba en Argentina una cadena de WhatsApp que en realidad en Perú había circulado mucho un mes antes, porque la verdad es que quienes generan la desinformación también tienen sus herramientas, y cuando garpa, digamos, cuando una desinformación se viraliza y muchas veces vuelve parecida o igual incluso, pero en otros lugares. Entonces, generar alianzas fue clave, porque no hacíamos todos el mismo trabajo de desmentir la misma desinformación. Si ustedes entran a latam.com latam.com/vacunas y chequeado.com/coronavirus. Son dos distintos, ahora se los pego acá, pero uno específico, una alianza específica para desinformación sobre vacunas y otro sobre coronavirus en general, pero fue clave este trabajo colaborativo. Clave porque la desinformación que circula siempre es más que la que nos gustaría, que la que queremos desmentir. Entonces la verdad es que distribuir recursos en ese sentido es útil y va en línea con esto de que nadie puede solo, creemos. De hecho, perdón, meto un bocadillo, tanto para los chicos y las chicas como para ustedes, para que lo sepan. La clase 4 de esta, digamos, lo que se va a habilitar el jueves que viene, tiene que ver con experiencias de fact-checking en Latinoamérica. Y tenemos una entrevista que la grabamos, no se tienen que conectar, especial con Tania Montalvo, creo que se llama, de Chequeado de México, o sea, el verificador de México, como justamente porque hacen este laburo colaborativo. Así que paso ese aviso para la semana que viene, para que vean otras experiencias de trabajos de chequeo de información en toda Latinoamérica. Perdón, India, está buenísimo lo que comentás. O sea, realmente este tipo de cosas, de eventos virtuales, nos motivan a seguir adelante. Sinceramente. Genial, ¿Cómo es? María. El otro día tuve una complicación, no me pude conectar, pero bueno, es sumamente fructífero lo que estamos haciendo ahora, y quiero consultarte si es este jueves o el otro. Es el próximo, y no hay que conectarse, o sea, va a estar desplegada la clase como siempre, con los videos, con las preguntas que le hicimos a Tania, y otras experiencias de Latinoamérica. Igual solo quería meter ahí el bocadillo para que sepan que estamos... ¿Y la carpeta con la materia está en el campus? Sí, siempre todo igual, Marian. Ok. Un gancho para la próxima semana. Ni que estuviera planificado. Bien, bueno, acá sí llegamos al método que queríamos compartir. Este es como les decía, el método de chequeado no es diferente, mínimas variaciones, al método que usamos los verificadores en general, y está más lindo ahí, pero les dejo acá también el link si quieren un poco más. Varía un poquitito cuando estamos verificando algo que dijo alguna figura pública, que cuando estamos analizando algún contenido viral, básicamente porque lo que cambia ahí es el saber quién lo dijo, o sea, esto de la autoría. Cuando habla una figura pública siempre le podemos preguntar por qué dijo eso, de dónde sacó la información. Cuando es un contenido viral que circula en redes, no necesariamente, a veces sí podemos llegar, a veces no. Pero bueno, dicho esto,
quería compartir así rápidamente cómo es el método y después dejar un ratito, además de para preguntas, también para que nos cuenten si quienes pudieron participar y jugar en la sala, si algo de esto les apareció, si se les generaron dudas. Agradezco nuevamente porque fueron muchísimos los que comentaron en el formulario de retroalimentación y quienes no lo hayan hecho aún, invitadísimos a hacerlo en las próximas semanas. Entonces, me preguntan por un ejemplo. Voy con el método, pues no sé si es un ejemplo de nota, voy con el método y seguramente van a ver que, por ejemplo, con los tweets que compartimos antes, que ambos dieron origen a verificaciones, se aplica este método. No creo que les resulte rarísimo porque tiene que ver con lo que venimos hablando, pero básicamente lo primero que hacemos es elegir un contenido a verificar. Y esto que parece una papa es bastante complejo, por un lado porque necesitamos que efectivamente sea verificable. Hay un montón de cosas que circulan que no son verificables. No sé si hacen referencia a opiniones, a creencias, a promesas de algo que va a suceder en el futuro. Bastante complejo. Entonces, bueno, elegir algo, en principio, que se pueda verificar, que tenga evidencia. Les decía también que con casos judiciales en curso tampoco. Entonces, bueno, probablemente que haga referencia a un hecho específico, a un dato en particular, a una estadística, a una comparación. Algún contenido que tenga algo fáctico que podamos efectivamente contrastar con evidencia de algún tipo. Y además de que efectivamente se pueda chequear, cuando decimos ponderar su relevancia, básicamente nos referimos a, por un lado, esto que hablábamos de cuán grave puede ser, qué consecuencias trae, de evaluar el daño. Y tratar de chequear más rápido y primero, y dedicar más recursos a aquello que consideramos puede ser más peligroso. Por otro lado, el tema de la viralidad. ¿Cuántos lo escucharon? Si esto puede generar consecuencias graves, pero fue publicado hace más de una semana y tiene 5 compartidos. Y bueno, por ahí prefiero elegir un contenido que haya visto y creído y compartido mucha gente, o que haya sido publicado en diversos lugares. También esto nos pasa mucho. A veces nosotros tenemos una línea de WhatsApp donde se puede pedir, la gente nos puede decir, quiero que chequees esto. Y muchas veces llegan la misma mentira, digamos, el mismo contenido, pero en distintas plataformas o fraseado diferente, pero es lo mismo. Entonces, bueno, eso que fue muy difundido nos va a interesar a la hora de medir la relevancia. Entonces vamos a estar pensando en cuánto se viralizó, cuánto circuló, en el daño que puede generar, y muchas veces también en cuando se hace referencia a una figura pública o a un tema específico o muy polémico o que genera mucha polarización, también es parte de la relevancia, digamos. Ese primer paso de elegir es clave. O sea, tenemos que buscar de todo lo que hay y elegir algo que se pueda verificar, que sea viral, que pueda hacer daño. Para eso estamos monitoreando redes y estamos mirando qué cosas se viralizan. Entonces, ese es el primer paso. Bueno, elegir qué es lo que vamos a tratar de, ni siquiera diría de desmentir, porque cuando empezamos no sabemos si es cierto o no. O sea, de verificar, esa es la palabra, de verificar. Después veremos si los datos lo respaldan y entonces es cierto, si no, entonces lo desmentimos, o si, que muchas veces pasa, hay parte y parte. Hay cosas que sí, hay cosas que no, o es sí, pero, lo que decíamos antes, sí, pero sacado de contexto, sí pasó, pero en otro país, sí pasó, pero hace 10 años. El ejemplo, mira, del tweet que mandamos antes, por ejemplo, el de las vacunas y el de la cantidad de fallecidos, es un claro ejemplo de esto, ¿no? O sea, una información de un dato que es real, pero que no es leído bien, o sea, y a partir de la mala interpretación se produce la desinformación. Fíjense, nuevamente, yo pasé antes en el chat la resolución, en todo caso, léala después, pero fíjense que ahí está explicado, digamos, cómo fueron los pasos, que es lo que vamos a ver ahora, para llegar a la conclusión de que ese dato salía efectivamente de un informe, no es que lo inventó, pero estaba descontextualizado, ¿no? Entonces, eso es lo que marca la desinformación. Entonces, una vez que lo elegimos, tratamos de buscar el contenido original. Nosotros llamamos en chequeado el contenido original a de dónde salió por primera vez. O sea, de dónde apareció eso. Eso muchas veces nos da alguna pista de
esto, muchas veces el contenido original, listo, fue publicado en una página de humor, después se desvirtuó, digamos, pero entonces ahí da alguna claridad, o a veces por ahí es un usuario, es público, entonces se lo puede consultar. A veces cuando hablamos de imágenes o videos también, encontrar, cuando son imágenes trucadas, muchas veces uno puede encontrar la imagen sin trucar, digamos, sin modificar. Y entonces es más fácil marcar cuál fue el cambio, cuál fue el problema. Entonces, eso no siempre lo conseguimos, pero lo buscamos. Después viene el paso, que es esto que mencionaban ustedes, consultar a fuentes. En Chequeado y los verificadores en general, siempre las fuentes son en on. Nunca vamos a citar una fuente, pero no decir quién es. Y esto también es parte del contrato con la audiencia, digamos. Explicitar quién dice las cosas y ponerlo a disposición. Y a quienes vamos a consultar son, por un lado, a los involucrados en la desinformación, esto, a quienes aparecen ahí, en el caso del tuit del ministro de Salud, consultamos al ministerio, que de hecho efectivamente él lo desmiente. ¿Esto alcanza? No, no alcanza. Porque no es que confiamos en lo que nos diga a nadie, o sea, necesitamos datos a disposición, pero es información que importa y que además puede ayudarnos a resolver. Pasa mucho, o por lo menos es vieja el año pasado, pero muy clave, mucha desinformación con relación a Baradel, lo tienen ahí con un sindicalista. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que había una que decía, viajó en primera clase a Suiza. Entonces, no es que porque él nos diga, no viaja en primera clase a Suiza, le vamos a creer, pero por ahí le preguntamos y él dice, no, bueno, mirá, tengo el pasaje, o tengo la foto. Entonces, puede aportar algún dato que sirva y que se pueda publicar. Entonces, involucrados o afectados por la desinformación, siempre intentamos localizar y consultar. Y después, al igual que en cualquier otra nota, fuentes oficiales y fuentes alternativas. Con oficiales nos referimos a la voz oficial sobre el tema, en general a organismos que pueden ser de nivel nacional, provincial, local, pero al organismo o a quien debería tener la información sobre ese tema. En general, sobre muchísimos temas, sobre casi todos los temas, por lo menos que verificamos, el Estado debería tener algún tipo de información, entonces, bueno, ver qué hay al respecto. Hay algunos temas sobre los que no tiene sentido, pero muchas veces sí. En el caso del tuit que decía recién Mariano, bueno, en un informe publicado por el Ministerio se podía encontrar. Ahora, también se contactó a los autores de ese informe. Y por otro lado, a lo que llamamos fuentes alternativas. Las fuentes alternativas nosotros llamamos a organizaciones que trabajan el tema, a especialistas o muchas veces agrupaciones de especialistas, ¿no? Por ahí no es un médico, es la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Infectología, grupos de expertos también, y siempre explicitando quiénes son, ¿no? Porque, claro, entonces, después de elegir el contenido y tratar de buscar su versión original, vamos a la consulta de fuentes, que es lo que traían ustedes antes, digamos. Y paso clave, lo que llamamos contextualización. La contextualización es clave porque muchas veces no alcanza con solamente poner a disposición los datos, sino explicitar cuál es el problema o cómo es, cuál es la relación entre esos datos. A veces nos pasaba mucho con frases, ¿no? Entonces uno dice, voy a inventarla, pero por ejemplo, en Argentina la mortalidad infantil es la más baja de los últimos 10 años. Y por ahí es verdadero, pero venía bajando un 5% cada año y en el último año bajó un 1%. Entonces, es cierto, pero también vale la pena saber cuál fue la evolución de ese indicador. Entonces, contextualizar es clave sobre todo por esto, porque no es solo, bueno, te tiro los datos por la cabeza, sino qué sentido tiene toda esta información. En el caso de las desinformaciones, muchas veces en la contextualización también aparece si es una persona a la que muchas veces fue afectada por desinformación, no sé, Ofelia Fernández, por ejemplo,
circulan constantemente desinformaciones que la tienen como protagonista. Entonces, cuando verificamos algo sobre Ofelia, en general, sobre Ofelia Fernández, bueno, se dice, anteriormente ya se desmintió información sobre ella, o al revés, o cuando quien la publica continuamente contenido falso, también, en general no es que vamos a decir, tal persona publicó esto, está mintiendo, pero muchas veces hay grupos que sistemáticamente difunden información falsa y eso también muchas veces se explicita en ese paso de contextualizar. Y por último, el paso de la calificación, que a mí me gusta decir que el paso de la calificación en un punto se tendría que caer de maduro, o sea, en una nota cualquiera, sin llegar a calificar, si toda la información previa está correcta, si las fuentes fueron consultadas y si la información está disponible, cualquiera que lo lea se debería sobreentender si efectivamente entonces los datos confirman y es verdadero, o los datos no confirman y entonces es falso. Pero bueno, ese es como el último paso. Hice así, me apuré porque me daba miedo quedarme sin tiempo. Sí, Eliana. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Con respecto a lo último que estabas comentando, quería preguntarte si eso no se puede denunciar, digamos. Lo que serían las fake news. ¿Cómo? Si no se podría denunciar, digamos, a los que tiran la noticia falsa. Es un poco lo que traía antes. Es complejo, porque hay un tema ahí con el... Más allá de que es muy difícil primero saber quiénes son los que difunden desinformaciones, a veces los y las, también hay una parte que tiene que ver con la libertad de expresión, y en un punto, la verdad es que las personas pueden mentir y publicar en Facebook cualquier cosa. O sea, sí, no es lo mismo la responsabilidad de una persona que la de un medio, que la de un comunicador, claramente no es la misma responsabilidad. Pero por lo menos, y un poco retomando lo que decía antes Diego, nosotros a lo que apostamos e intentamos es esto de empoderar a la audiencia. En un punto que si cuando nos mienten, nos molesta y lo hacemos notar, bueno, probablemente nos mientan menos. Si hago el ejercicio de cuando me llega un contenido, ver si tiene sentido, de dónde salió, si tengo manera de refutarlo, de contrastarlo, bueno, probablemente circule menos. No es para nada sencillo porque, como decíamos antes, mucha de la desinformación se difunde por ignorancia, sin querer, porque agarré el celular rápido, lo leí, me pareció que mejor advertía a mi familia de algo y lo mandé, pero mucha se difunde a propósito, y cuando decimos a propósito no es solamente por una cuestión de, a veces es para engañar, para dañar a otro y también para monetizar. Entonces, bueno, no es tan sencillo, digamos, a quienes combatimos, y encima no sabemos muchísimo quiénes son. Aparte que en algún punto también no es nuestro deber juzgar a nadie, digo, nosotros lo que estamos haciendo es validándonos la información de acuerdo a un trabajo que podría realizar cualquier persona, digo, lo podría realizar cualquier periodista, la podría realizar cualquier persona con ganas de hacerlo, ¿no? Que es ir y contar, bueno, quizás alguien que, digamos, pueda demorar más por una cuestión de recursos, ¿no? Obviamente, quizás un periodista tiene más fácil acceso a llamar al Ministerio de Salud y que le respondan, pero de repente controlar con el documento, leer el documento original, digo, hay un montón de pasos que cualquier persona común y corriente no necesita una formación específica de periodista para poder desarrollar este método. Con lo cual, digo, en definitiva, el objetivo final es mejorar la calidad de la información, no juzgar a nadie, precisamente por esto que decíamos de que hay veces que se comparten las desinformaciones, pero de manera, como decía recién Nira, o sea, por equivocación, por confianza, porque confías en quien te lo pasó, entonces vos lo pasás. Y si de repente te detuvieras un minuto a parar la pelota y empezás a desentrañar un poco todo esto que estamos, digamos, mencionando ahí en estos métodos, y vas a encontrar cosas que te van a hacer ruido, ¿no? Entonces, la idea es esa, es despertar el bichito, ¿no? O sea, de la verificación en todos los usuarios, en todas las personas, y en definitiva, si querés ponerle una meta más utópica y mejorar la calidad de información en general en todo lo que es el circuito de información, pero nuevamente, o sea, a donde tenemos que poner el foco es en la información, no tanto en el emisor. Gracias.
Buenísimo. Ignacio, Mira, Ignacio pregunta esto en el caso que manden un reenviado, por ejemplo, en WhatsApp. Acá, un poco con relación a esto, decía recién Mariano, muchas veces nos llegan pedidos de verificar cosas, cadenas o contenidos que circulan en WhatsApp, y más allá de que no sepamos quién fue el que empezó con ese contenido, de hecho, como les decía, muchas veces está en WhatsApp, pero también está en Facebook, pero también está en Instagram, lo que nos va a importar es ver qué pasa con eso que se afirma en esa cadena o en ese video o en esa foto. Digo, nos va a importar ver si esa información que se está difundiendo es así, no es así, es más o menos así, y aclarar esas cuestiones. Entonces, no sé si te interpreté bien, Ignacio, pero no va a importarnos saber dónde empezó. Sí, saber, y esto sobre todo lo trabajamos con la audiencia en general, saber que cuando en WhatsApp te dice reenviado muchas veces, bueno, por lo menos saber que el que te está mandando eso no es el que lo escribió. Parece una pavada, pero eso muchas veces puede prender la alarma. bueno, de hecho, eso que aparece ahora, lo de reenviado muchas veces, es producto de que se detectó de que las cadenas de desinformación estaban trabajando sobre WhatsApp de hace un par de años para acá, pónganle 4 años para acá, precisamente porque era más difícil de detectar, porque era una red privada. Entonces, al no estar publicada la información, sino que iba circulando, bueno, después a partir de ahí y de detectarse eso y de denunciarse eso, fíjense ustedes que la aplicación misma fue limitando algunas cuestiones respecto a compartir información. Entonces, ese mensajito que aparece reenviado muchas veces y es por lo menos una alerta de que esa información por lo menos te tiene que hacer un poco de ruido. Eso no quiere decir que sea falsa, pero por lo menos hacerte un poquito de ruido. Y si tenés ganas y tiempo, obviamente, ponerte a hacer todos los pasos del método que les explicó Nira recién. Bueno, Nira. Sí, perdonen, en realidad, más que perdonen, gracias, porque así, el tiempo no solo en televisión, el tiempo en Meet también es tirano, evidentemente. Así que nada, nos resulta recontra interesante seguir charlando sobre estos temas, pero vamos a tener que ir cerrando y no queremos cerrar sin antes preguntarles, de quienes están acá, ¿qué experiencia tuvieron con la sala de escape, con el juego? ¿Sí? Si les gustó, si no les gustó, si les sirvió de algo, si pudieron tener un pantallazo de esto que estamos mencionando ahora, que obviamente tocamos más en profundidad, pero cualquier devolución, siempre que sea, como decíamos antes, del respeto, pero cualquier devolución nos sirve, sincera. Personalmente, en estos días lo voy a hacer, porque, ¿cómo es? Todavía no pude hacerlo. ¿Eso está en el campus? Sí. Perfecto. Está el link, que igual lo puedo dejar por acá, ¿no? Y en el campus de tiene hecho, también... agradecerles, sí, eso que ibas a decir vos, Nira, la encuesta, o sea, que se hayan tomado el tiempo de responder esa encuesta, porque es sumamente importante para nosotros también para entender si les gustó, no les gustó la actividad. Es una actividad que busca de repente llevarlos a través del método desde otro lugar, o sea, con lo cual, nada, si lo hacen y la pueden responder, son 10 minutitos que les lleva. Muchas gracias porque esos resultados son re valiosos. Perfecto. Diego había levantado la mano, me parece. No, la verdad a mí me gustó el juego. Yo soy medio, siempre lo digo, ¿no? Un cavernícola, no un traspasado a lo digital. Y la verdad de movida no sabía ni cómo arrancar. Obviamente que por compañeros que fueron haciendo y fueron investigando, me pude ir acoplando y pude ir anexando esa experiencia y de llegar hasta el final. Distinto, completamente distinto a cualquier cosa. Es más, yo no juego, nunca en mi vida jugué una Play, así que imagínate lo que fue para mí la experiencia. No creo haberlo logrado si no me ayudaban algunos compañeros de una forma mágica, aunque después también buscando veía que había muchas pistas que llevaban, pero que en realidad había que descubrir el desarrollo de cómo interactuar y buscar y ser un poquito curioso a la onda de ir parándose en los distintos dispositivos que habilitaban para poder seguir abriendo los candados.
Diego, Una experiencia linda te que cuento yo un la secreto. hice de acompañante, no piloteé la nave. Te cuento un secreto, la nave nunca viaja un solo piloto, o sea, siempre, en el periodismo siempre son muchos los que están trabajando a la par, y precisamente es por esto, porque de repente vos te trabas en algo y un compañero o una compañera te puede sacar de ahí y después vos la sacás a la compañera o al compañero en otro dilema. Entonces, eso es la base de la colaboración, así que bienvenido. Me encantó, muchas gracias. Julián, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas. ¿Cómo andan? Bueno, yo quería contarles, sí, también lo hice, me costó primero al principio entender cómo era y también tuve una pequeña dificultad con el mouse, no lo podía hacer girar completamente y me agarró así como un poco de nervios, pero bueno, después lo pude lograr avanzar y después lo pude terminar. Lo hice 2 veces, pero lo pude terminar. Sí, me pareció que estaba buena. Gracias. Bueno, muchas gracias por jugar ustedes. Juan, levantaste la mano también. Sí, buenas noches. Bueno, te quiero muchas gracias por la charla, muy interesante y muy bien explicado todo. Con respecto a esto de la sala de escape, me pareció muy entretenido. También tuve el problema con el mouse. Sé que hagamos algo de la interfaz, pero sí, está bárbaro. Quería comentar particularmente y escuchando después también lo de la selección de contenido, que fue por ahí la parte que más tuve que intentar, digamos, hacer intentos hasta desbloquear el primer paso, por no saber elegir con qué noticia trabajar, ¿no? Porque me acuerdo que decía algunos de que no se hacen chequeos de información que requieran alguna investigación científica, por ejemplo, hecha por chequeado, ¿no? Que chequeado no tiene que hacer ninguna investigación científica para hacer la verificación. Entonces, por eso descarté la que en realidad era la noticia. Y después lo demás, lo de buscar en los documentos, enviar mails consultando la fuente, me pareció bárbaro, muy bueno. Gracias. Julia, levanta la mano. Hola, ¿qué tal? A mí me pasó que probé varias veces y llegué hasta el segundo paso, como que... Pero no, o sea, no lo pude completar y digamos, me guié más o menos por las pistas. Y después al final dije, como estoy convencida que tiene que ser esa la respuesta para poder pasar al siguiente paso, bueno, terminé mirando cuál era la respuesta y estaba bien, pero no me dejó completar igual. No sé por qué, pero algo raro. Acá en una notebook, o no sé por qué. Igualmente la entrevista la completé todo, pero voy a intentar otro día por ahí vuelvo a ver qué pasa. No, pero o sea, todo lo que trae encuesta, que alguien más también dice que por ahí hay algo que se traba a veces con el mouse. Nada, vamos a revisar eso, como tiene que ver con el servidor. No. Lo bueno es que era jugar cuantas veces quieran, así que se preocupen. En realidad con lo de mouse, chicos, era que no dejaba girar. Claro. Sí, tienen que abrir la... Sí, a mí me pasó también. Tienen que abrir... No cuente que no lo hice todavía. Tienen que ponerla en pantalla completa y ahí es como que anda un poco más suave, digamos. O sea, pero si no es medio que se traba un poco. Sí, pasa. Vamos a revisarlo. Gracias. Bueno, igual tienen el formulario compartido y además, de hecho voy a dejar acá, pero si no, India tiene nuestros contactos. Sirve las opiniones que tengan, o sea, todo lo que tengan para decirnos de la sala nos recontra sirve. De hecho, de nuevo, agradezco a quienes completaron el formulario porque es súper útil para seguir mejorando la sala y poder difundirla. Ustedes son, de hecho, los primeras y primeros que juegan, para que lo sepan. Y además, por temas no sala, también dejo ahí mi mail, igual está en la página, están todos nuestros nombres, todos nuestros mails, está todo. Pero bueno, para cualquier cuestión que les interese, saber que tienen ahí el contacto y esto.
agradecerles a todos y a todas los que participaron, los que nos dieron su comentario, y a la gente de Ether por invitarnos y por compartir este encuentro. Gracias a ustedes también, y sepan que tienen hasta la semana que viene también para seguir navegando, y que, como les dijimos cuando presentamos la materia, va al final un multiple choice, tanto de esto, sobre todo del método chequeado y demás, como de la charla que tuvimos con Wikipedia, ¿sí? Es como un compendio de esas cosas. Gracias a ustedes, buenísimo las preguntas, la profundidad de las preguntas, el análisis, y nos parece que es, digamos, queríamos convocarlos porque nos parece que es fundamental, ¿no? Como nos escuchan hablar de las fuentes, bueno, un poco de eso se trata, y es otra forma de abordarlas y de contrastar información y demás. Así que gracias también por hacernos divertir. También un poco de mala sangre, les quiero confesar al resto, quienes se perdieron con el mouse, les quiero confesar que yo también me perdí. Es difícil para los impacientes. A mí... Sí, es verdad. Le mandé un mensaje a Nina y le dije, no, yo no tengo paciencia para mí. A todos creo que nos pasó lo mismo. Sí, pero bueno, está bueno también porque es un ejercicio también, porque en general la información tampoco es que abrimos algo al alcance de la mano. Al alcance de la mano. Entonces también nos forja como periodistas en todo. Bueno, gracias, buenas noches. Buenas noches. Cualquier duda, bueno, ahí Nira dejó su mail y ya saben que la podemos seguir por campus o con donde quieran, ¿sí?